Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende en dónde nos estén viendo y en qué momento y en qué situación. Yo soy Enrique Saavedra y les doy la más cordial y bienvenida a esta que es una más de las emisiones de la larguísima cuarta temporada, afortunadamente, de La Cepetera. Estamos en la tienda teatral, una librería de teatro y títeres que me da mucho gusto que pueda recibirnos y autorrecibirnos, por lo cual estoy siempre muy feliz en cada emisión. Y bueno, hoy estoy mucho más feliz porque tengo invitados espléndidos y que vamos a hablar de un tema que a los tres nos apasiona muchísimo. Eh, Justamente en México, desde los años 50, al mismo tiempo que se estaba gestando la vanguardia más culti del teatro, al mismo tiempo que en la UNAM y que en las instituciones estaba gestando el teatro cultural, el teatro de vanguardia, el teatro que iba entre el azote y el no azote, llegaron a México los musicales, lo cual significó otro rumbo para el teatro en México, para el teatro de nuestro país, para cómo lo entendemos como público, cómo lo entendemos como hacedores y cómo nos peleamos y cómo nos reconciliamos como hacedores y como espectadores y como jueces al respecto, ¿no? Porque seguramente saldrá a la plática el hecho de que no necesariamente es bien visto hacer teatro musical en este país, pero habrá que ver por quién no es bien visto esto. Y lo que más gusto me da es que para hablar de ello hay dos proyectos muy específicos, muy especiales, que no solo son musicales, sino son monólogos musicales, lo cual es muy bonito porque quiere decir que así los vemos solitos en escena, haciendo un musical. Y me da muchísimo gusto recibir a René Sabina. ¡Oli! Y a Jorge Viñas. ¡Oli! René Sabina, que está, depende cuándo nos estén viendo, pero seguramente estará en temporada con Este monstruo de ciudad nos quiere devorar. ¿Lo dije bien? Me quiere devorar, pero a todos, realmente. Ah, a todos, sí. Este monstruo de ciudad me quiere devorar y el me quiere es a ella. Pero realmente a todos. Pero realmente a todos. No importa cuando vean esto. Y Jorge ya ha tenido varias temporadas de Nada Extraordinario. Yo recuerdo mucho, tuve la oportunidad de estar aquí cuando justo René se incorporó al equipo de Este monstruo de ciudad me quiere devorar. Tuvimos el gusto de escucharla cantar uno de los temas de este musical, de este monólogo. Y yo no recuerdo si en ese momento se lo dije o lo pensé y ya no se lo dije, pero le dije, yo sabía que tú cantabas, yo sabía que tú te dedicabas a los musicales, pero nunca había tenido la oportunidad de escucharte en pleno y de que nos hicieras vibrar en ese momento. Era un mediodía de un lunes que todos pensábamos frío y aburrido, y de pronto llegó René, cantó una de las canciones de ese musical que ustedes tendrán la oportunidad de escucharlas si van a la temporada, y nada, nos iluminó el día. No, es un musical blueserón, ya tú nos platicarás mejor, pero eso, el contexto fue que a partir de un blues fue algo padrísimo lo que pudimos escuchar. Y qué gusto que se lleve se llegue a puerto con esto, ¿no? Y que siga y que pueda seguir. Como ha sucedido con Nada Extraordinario, que ha seguido y ha seguido y ha seguido, y también ya hace como 4 años tuve oportunidad de estar por ahí en un work in progress, lectura, acomodo de cosas, y yo recuerdo mucho que salí llorando de ahí porque en ese momento el darme cuenta que había un musical que pudiera verter todas las inquietudes de una persona sobre el mundo de los musicales, sobre el mundo de la actuación, sobre el mundo del canto y cómo todo eso se entremezcla en una vida, era sumamente conmovedor. Y bueno, quienes han tenido la oportunidad y quienes van a tener la oportunidad de verlo, pues se conmoverán igualmente. Entonces,
Me da mucho gusto por ello tenerlos acá, por haber atestiguado como esos momentos y ahora por fin poder platicarlos. René, cuéntame por favor cómo, ya dije un poco que yo te vi llegando aquí a incorporarte al equipo, pero cuéntame cómo ha sido esta travesía. Cuéntame. Bueno, pues una busca audiciones, ¿no? Una scrollea en Instagram y me encontré con las audiciones para este monstruo de ciudad me quiere devorar. Así como lo cuento, suena como muy fortuito, pero la realidad es que Josué Domingo, que es el autor, el dramaturgo y letrista y el que antes interpretaba este monólogo, es compañero mío de generación del CUT. El CUT, sabrán, tiene grupos muy chiquititos, entonces es como muy imposible no conocer a fondo a tus compañeros. Nosotros egresamos 12 personas y entonces Josué fue una de esas 12 personas que egresó conmigo, por ende nos conocemos perfectamente bien, ¿no? Hemos ido de viaje juntos, y he vivido cosas muy específicas de la carrera de actuación en el CUT en el momento en el que nos tocó. Todo bien. Pero por ahí tenemos unas fotos de un examen, por ejemplo, o sea, lindo, ¿no? Y entonces, pues dije, voy a mandar y le voy a escribir a Josué como de, oye, me interesa, pues por ahí nos vemos, ¿qué onda? Y tal cual, llega el momento de las audiciones, vine para acá, nos vimos. Yo me acuerdo como de estar particularmente nerviosa para esa audición. Ajá, chistoso. Pues las audiciones siempre te ponen nerviosa, pero yo creo que los castings ya como de... Estamos muy acostumbrados ya como a los castings de publicidad y como estos que son súper express, así de tus perfiles y bla, 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 de hueva. Y un casting como un poco que te pide más elaboración, que te pide una secuencia de movimiento, que te pide una canción, que te pide un monólogo, siempre se siente como una apuesta un poquito más grande, ¿no? Entonces una sabe que puede pasar lo que sea, pero pues es como si poner la fichita ahí en el casino en el 30 negro y decir, ¡ah! No, a ver qué. Y eso recuerdo de esa sensación de estar acá y bueno, obviamente después el placer gigantesco de formar parte, ¿no? De que te avisen que estás en un proyecto es pues justo ese lugar común de ¡sí! ¡Lo logré! Y ha sido un proceso bien lindo, porque ha sido también reencontrarme con Josué después de ya más de 10 años de haber egresado y como descubrir que seguimos compartiendo un montón de anécdotas, un montón de lenguaje en común, y también un proceso muy amable en tanto a lo creativo, ¿no? Porque muchas veces ya voy a empezar de hater, pero este modelo musical muchas veces viene como una calca de otra cosa, ¿no? Creo que algo bonito, perdón, tengo un poco de gripa, de los proyectos que estamos aquí el día de hoy es que son proyectos independientes y originales y eso le permite al actor ser mucho más que un intérprete que mide tanto y que tiene el color de este cabello del color de cabello de este específico y que tiene esta tesitura súper específica. Aquí hay un poco más de creatividad por parte de agencia creativa, digamos, porque creatividad hay siempre, ¿no? Pero agencia creativa de parte de los actores en tanto que pues que es un producto cambiante y eso ha estado chido también como darme ese espacio de crear también junto con el equipo. Creo que es algo lindo que los musicales pueden ir incorporando cada vez más, ojalá, ¿no? Precisamente cómo fue encontrarte con un material nuevo, si bien entiendo no es la primera vez que se va a hacer, Josué ya lo había interpretado en algún momento, ahora viene con otra producción, con otra fuerza, con otros matices, principalmente porque viene contigo. Pero, ¿cómo es eso? Encontrarte con un material nuevo, encontrarte con un material distinto, que precisamente, como lo has dicho, se aparta. ¿Cómo fue encontrarte con las canciones? Todo eso. Pues es un género distinto al que estoy acostumbrada, digamos, como está como bastante lejos de este como showbiz musicalero clásico, digamos, ¿no? Y de esta manera como que entendemos para componer para musical y sobre todo como musical contemporáneo que un poco ya podemos como reconocer en la oreja fácilmente. Estas son más bien rolas de blues y yo conociendo a Josué como que conozco también muy bien como su búsqueda que tiene mucho más que ver como con lo underground, como con lo que no es mirado de la ciudad, de la sociedad. Entonces estas rolas blueseras de repente es
es otra onda, ¿no? Como cómo le entras a ese material desde ti también y respetando también como el génesis creador y la esencia creadora de Josué y la inquietud de por qué la puso ahí, ¿no? Entonces yo voy a entrarle como, pues, buscando esa esencia también, no buscando que la cosa suene a musical, ¿no? Claro. Y eso es un reto lindo también. Obviamente hubo que cambiar todas las canciones de tonalidad. Adrián, nuestro músico, me odió como 2 minutos por eso, después ya no me odió. Pero, pero pues el cambio de componer para un tenor a que se mueva todo para una, mezzo soprano, no sé qué soy. Siento que tengo el problema del baritenor, pero en nena. Como que el trasladar todo para allá, pues sí es un lenguaje súper diferente, ¿no? Porque las voces no brillan en el mismo lugar, entonces, bueno, hubo que mover todo el lugar, y el texto también hubo que cambiarle ciertas cosas que decíamos como esto no funciona para una mujer en la Ciudad de México decir algo así, porque todo el mundo va a decir, no, chava, todo el mundo sabemos que no puedes caminar esas horas en la ciudad. En fin, como tipo esas cosas, ¿no? Entonces, pues ha sido como entrar a una cosa que ya existe y entrar a un equipo que ya existe y que ya está amarrado, pero a la vez que como que entre ese amarrarse abrieron un espacio bien bonito y bien grande y bien como acogedor para que alguien más entrara y que esa persona también pudiera poner ahí como sus propias experiencias, incluso con la ciudad y con como el craft del musical per se, ¿no? Entonces eso también ha sido muy disfrutable. Uh-huh. Jorge, cuéntanos de Nada Extraordinario, que es algo que surge de ti, de tu universo, de ese universo que hace ya bastantes años tuve oportunidad de conocer, que por eso hicimos clic, y que es un universo padrísimo, pleno de músicas y de autores y demás. ¿Cómo fue llevarlo a un montaje, a un monólogo? ¿Cómo fue la idea? Pues en algún momento justo había visto a varios amigues presentando unipersonales, a Sabi, por ejemplo, y a Manuel, que vi Now Playing, y ahí dije, no, ya tengo que hacer algo mío, pero lo hice desde un lugar de, esto me da mucho miedo, no me gusta estar solo en escena, quiero hacer algo. Y yo quería hacer algo con los musicales, no sabía qué, y en pandemia, pensé que, dije, siento que tengo un tema ahí con el síndrome del impostor, con el fracaso, con los musicales, y siento que está unido. O sea, yo decía, siento que por haber crecido con tanto teatro musical en mí, con tantos referentes así de grandes, la expectativa se hizo más grande. Entonces, el síndrome del impostor es más grande. O sea, sentía que tenía que ver, ¿no? Y aparte, pues, acababa de ver esta serie que se llama Crazy Ex-Girlfriend, muy buena, por cierto, que yo decía, sí, algo así, como mi vida se ha medido desde los musicales, que tengo que ser alguien que está aterrorizado por eso, debería hacer algo con esto. Hice un primer Fonca, que ahí había incluido a Torreblanca, era otra dramaturga, era otro diseñador y no me lo dieron. Pero pues ahí como que se quedó la idea y sí dije, bueno, en algún momento. Y el siguiente año hice audiciones para un musical y pedían que tocara instrumento y todo. Pero bueno, el chiste es que de repente anunciaron el elenco del musical y yo dije, y no me enviaron correo ni nada. Y fui a ver el video y tenía 0 vistas. Y yo dije, oh, qué horror. Y se me ocurrió hacer un tweet. Antes era tweet. Al respecto. Siempre será tweet. Al respecto, que dije como de yo aquí esperando a que vean mi video y ya anunciaron el elenco. Y me pareció chistoso. O sea, me pareció muy chistoso. Y pues entonces de repente, como... Pues no sé si el mismo día o unos días después, así me llegó un mensaje de Jimena M. Oli, vi tu tweet. y me dijo... Clásico mensaje de Jimena M. Y me dijo, quiero hacer un unipersonal
como parte de la trilogía que es Now Playing, después Teoría Butterfly. Teoría Butterfly, y quiero hacer un tercero que hable de los musicales. Y creo que tú eres ideal para esto. ¿Vas a meter Fonca este año? Y yo, pues puedo meter Fonca este año y ya tengo un proyecto al respecto. Entonces, pues entre los dos nos juntamos, le enseñé lo que había escrito, lo modificamos tantito hacia las expectativas de ambos y ella lo único que me dijo es, ¿esto se va a hacer con o sin Fonca? Y dije, bueno, y pues ahí ya es cuando Torreblanca me dijo que sí otra vez, le dije a Mago Arizona también. Y pues eso de repente me dieron el Fonca. Me dieron el Fonca, fue loquísimo. Y además estaba yo en un proceso muy bonito en el que también mi manera de ver el fracaso y todo eso se había ido. Entonces como que fue de, ya no quiero hablar como desde este lugar tan darks, quiero hablar tal vez desde un lugar de ternura, de como algo más reconciliador con esto, porque ya no me sentía tan en conflicto, porque había encontrado otras cosas y justo había sido un año donde yo decía, sí soy actor. Entonces como que dije, a ver, ¿cómo lo hacemos? No sé. Entonces el siguiente año ya con Jimena pues empezamos a hablar, y luego con Juan, y pues fue a hacer todo el proceso de creación que estuvo muy de la mano. Yo siempre hablo de esto que para mí fue muy increíble de repente estar hablando Juan, Jimena y yo haciendo una canción. Y yo decía, ¿en qué momento estamos componiendo una canción entre los tres? ¿No? Luego también con Jimena, como, pues sí, como procesos que uno siempre tiene idea de cómo son los procesos y de pronto son de otra manera y eso es bien padre. Hubo un momento que no sabíamos qué hacer con la dramaturgia y fuimos a jugar boliche y ahí entendimos dónde estaba dónde iba a ser como el punto de rompimiento, quizá, del personaje. Y pues nada, hablar de mis experiencias, incluso ya fue a ver mis clases de teatro musical, o sea, como que fue un buen de cosas y eventualmente tuve que elegir directora, que fue María Penella, y tenía yo una lista de mujeres directoras que quería yo y el nombre de María Penella era el que más me daba miedo y ahí fue cuando dije, pues porque dije, no, es que María es muy increíble, María es maravillosa, no, yo no soy suficiente para ella. Y ahí fue cuando dije, ok, tiene que ser María. O sea, porque es la que más me despierta mi síndrome del impostor. Y pues ahí estuvo María. Y también María llegó justo también para crear. O sea, el primer día que fue como una juntita, ya estábamos entre los cuatro creando otra canción. Y otro momento y demás. Entonces, pues sí, fue muy bello. Luego tuvimos esta lectura. Luego, pues ya crear segundo acto, que pues para algo que teníamos claro el segundo acto era que pues Jimena me dijo, muéstrame musicales. Porque Jimena no sabía casi nada de musicales. Pero pues yo le mostré 3 de Sondheim o 4. Y pues ella dijo, ok, el segundo acto tiene que ser muy diferente al primer acto y no tiene nada que ver. Y yo, ok, y ya, pues así se hizo este segundo acto, que luego tiene mucha controversia, pero fue con mucha intención hacerlo muy diferente. Y pues nada, o sea, la capilla, luego Benito Juárez, no, Sergio Magaña, luego Benito Juárez, y pues ahora aquí en la gruta. Se me fue la onda. ¿Cómo fue, después de escuchar toda esta historia, me regreso a este monstruo de ciudad? Es muy rico como también teniendo tantos referentes y teniendo tantos musicales detrás, de pronto llegas con un material que, como tú bien lo dijiste, es distinto, es blues, pero entonces te emparenta o te lleva hacia dos mundos, ¿no? Por un lado, el mundo del teatro musical, porque finalmente estás haciendo una obra de teatro musical, pero al mismo tiempo estás con la gran tradición de la música urbana de México, ¿no? Estás cercana al gran trabajo de Betsy Pecanins, de Maru Enríquez, de Nina Galindo, de todas ellas que son grandes, pues las grandes bluseras de este país, Margie Bermejo.
con esas rapsodias urbanas de gente como Jaime López, Marcial Alejandro, que son grandes compositores del género, Armando Rosas. ¿Cómo es conciliar justo teniendo este gusto por los musicales, pero entrándole desde otro lado? ¿Cómo es para la actriz y para la cantante y para quien gusta del ámbito del musical? Pues, siendo muy honesta, me acabas de tirar un montón de referencias que yo dije, voy a apuntar, me voy a poner a estudiar. Así. Creo que para mí tiene mucho que ver también con dónde crecí y dónde he vivido toda mi vida, que es el centro de la Ciudad de México. Justamente estábamos platicando hace un momento por los cierres y o sea, el centro es caótico, no importa cuándo veas este programa, pero hoy que estamos grabando es particularmente caótico por todo el rollo de la CENTE y demás, ¿no? Creo que invariablemente cuando creces en un lugar como tan dramático, ¿no? Como con tantas eventualidades, te conectas mucho a agarras ahí señal con una raíz muy profunda de la ciudad. Y tenemos acuñados ahí términos como el loquito del centro, por ejemplo, ¿no? Que es autóctono del centro histórico. Y sí hay algo como de urbanidad y de crudeza y de poesía que como que la bandita que vivimos ahí en este barrio conocemos muy bien, ¿no? Y sucede en cada uno de los barrios, ¿no? Cada uno de los barrios tiene como su onda de, aquí y solo aquí pasa este señor con este mensaje del pan, del pan que se come, jejejeje. Y bueno, todo esto para decir que creo que por ahí fue más como conectar con esta necesidad vital de hablar como habitante de una mega urbe y de persona que lucha constantemente con esa urbe, y yo lo tenía muy identificado. Yo un rato me fui del centro cuando me independicé y me fui a vivir con roomies y demás. Me fui del centro y entonces cuando yo iba a visitar a mis papás que vivían en el centro, cachaba yo cómo me estresaba como 20 minutos antes de llegar a casa de mis papás, porque llegar era muy estresante, era muy difícil, era muy caótico. Ya 20 minutos antes ya estabas empujando gente, ya todo el mundo estaba caminando por un lado y tú tenías que caminar para el otro, o sea, ya. Y decía como qué impresión que llevo toda mi vida como con este otro set, como de que puedo prender y apagar, y cuando descanso de él, qué descanso, ¿no? Entonces me llama la atención como la pregunta esta de desde dónde conecta uno, si desde la tradición blusera, si desde la tradición musicalera, cómo se concilian porque creo que para mí fue como el primer punto de anclaje fue más bien la queja y la necesidad de decir, me estoy sofocando, me estoy ahogando, no puedo respirar, hace muchísimo calor, la contaminación está de no mames, todo está carísimo, no puedo llegar de punto A a punto B, aunque esté a 500 metros, porque hay 3 plantones que atravesar y todos esos plantones están demandando algo que es justo que demanden, pero ¿cómo llego a mi trabajo? ¿No? Etcétera, etcétera. Entonces, por ahí también conecté, no sé, tengo gente muy querida que mi papá era muy amigo de uno de los músicos de La Maldita Vecindad, sí, de La Maldita Vecindad. Mi pareja fue fan del Tri muchos años, entonces como que también es esa como poesía urbana, que escuchando la música digo, qué chingón que había una época donde neta no nos importaba, ¿no? Donde se podía llegar a grandes lugares con una expresión muy auténtica y con un know-how como que ibas agarrando ahí en el camino, así de, pues esto como que se sopla así, pues esto como que se toca así, pues esto como que lo quiero decir así, ¿no? Era como un momento menos performativo, tal vez, y de repente más auténtico de la cosa, que incluso los grupos que te menciono ahorita, pues obviamente ya están en otro momento de sus carreras, ya fueron famosísimos, ya tienen mucho dinero y ya hacen comerciales para AT&T o whatever, pero en ese momento, como, y esta cosa de decir, necesito decir que la banda de mi barrio se mete resistol, o necesito decir que mi papá no me deja vestirme de esta manera, ¿no? Entonces, como que por ahí conecté con esa cosa, con esa queja y con ese, y el blues
siempre ha sido quejoso, ¿no? Sí, quejoso en el mejor sentido de la palabra, o sea, de contestatario, de protesta, ¿no? Sí, puede ser desde la protesta esclavista brutal hasta la protesta urbana de decir, déjame bailar, ¿no? Déjame estar en un lugar tomando con mis cuates y no me vengas a encarcelar. Ya, vieron cómo me moví así a la década de los 60, 70 cuates. Entonces, déjame cotorrear. Pero creo que desde ahí fue un poco como la conexión y siempre la búsqueda, entonces, para mí tiene que ver con ser respetuosa de ese material y con no venir yo a imponer cosas que creo saber cuando lo que me está pidiendo la obra es comunicarme desde otro lado y desde una pulsión que sí tengo. Entonces, ¿cómo conectar ese saber hacer, esa expresión que yo conozco muy bien, con esta otra pulsión que muchas veces es mucho más cruda, salvaje, que no te pide como, esto se vibra así, esto se coloca así, esto no sé qué, ¿no? Este es el 11 o'clock number, ¿no? Esto te pide como, y eso. Y que es curioso porque, no, muchas gracias. Y que es curioso porque en los musicales que se han compuesto en México, no necesariamente hablan de la ciudad. Hay musicales compuestos en México sobre plantas y sobre distintas cosas, sobre reinados antiquísimos, sobre magos, escapistas grandiosos, incluso hablan mucho del tema extranjero, pero no hablan tanto del tema mexicano. Y algo que sí tiene el musical, el teatro musical, la comedia musical, es que sí tiene una gran tradición de hablar de las ciudades. Sí. De Londres, de Nueva York, digo, claro, parece como muy naif esto de, claro, pues sí, son las grandes ciudades, pero pues es que esa es la realidad de los musicales. Habla de lo lindo, pero también habla, gracias a grandes autores como Sondheim, pues de lo difícil que es caminar precisamente en las calles de Nueva York sin que te tropieces, ¿no? Sí. Que es muy bonito, pero también puede ser muy feo, ¿no? Entonces es curioso eso, ¿no? Sí, de hecho, yo me cuestioné mucho eso, o sea, fue un tema de conversación que tuve con Jimena mucho. Incluso hasta le hice todo un ensayo, porque así soy yo, y que se titulaba ¿A qué lugar le cantarías tú? Porque yo decía como, está muy cañón, o sea, sobre todo a mí se me hacía una cosa muy rara, justo como de, ¿por qué? Los musicales, o bueno, incluso como el American Songbook, como le llaman, se habla mucho de los lugares, y yo decía, aquí se me hace muy raro, ya si de por sí estamos haciendo una traducción y una adaptación de los musicales, qué raro hablar como por ejemplo de Nueva York, si estamos en otro país, ¿no? Quizás si estás en Chicago, Nueva York, no está tan lejos, ¿no? Pero hay una cosa en la que decía, ¿y yo a qué le canto, no? O sea, si es Nueva York, es a una empresa, es a quién, si no hay Broadway, ¿qué hay? ¿No? O sea, como que yo me preguntaba mucho eso. Y ya hice como todo un rollo. Al final hay un momento de la obra que justo yo empiezo a cantar lugares y sí le pregunto al público, ¿a qué lugar le cantarías tú? Y yo empiezo a decir como, yo asocio mis lugares con personas y como que al final el lugar del que tanto hablaba, al final fue la escuela a la que pongo pongo nombre ahí en la obra, ¿no? Entonces, o sea, sí, justo como yo me preguntaba mucho eso, ¿no? Como si yo hice ajuste musical mexicano, ¿a qué le puedo cantar? ¿A qué lugar, no? ¿A qué lugar significa? ¿A qué lugar, incluso a qué lugar aspiro? ¿A qué lugar, me trae algo, no? O sea, sí. Es una pregunta que sí hay. ¿Cómo fue ya al momento de pararte y de ya tener los ensayos, o sea, de ya estar allí? Porque un poco nos has contado de esta compañía que fuiste teniendo con Jimena, con Juan Manuel Torreblanca, con Mauricio Arizona, pero principalmente pues con Jimena, con Torreblanca y con María.
ya al momento de estar en escena, ¿cómo fue confrontar a Jorge? ¿Cómo fue hablar de Jorge? ¿Cómo fue hacer un show sobre Jorge y que realmente salimos entendiendo que no fue un show sobre Jorge? Que es un show sobre muchos de los que estamos, muchos de los que desde muy chicos nos llegó el gusto por los musicales y se pudo haber convertido en obsesión, o lo abandonamos o lo retomamos, pero Amor no correspondido. que siempre está. Exactamente. O sea, se convierte en un amor no correspondido, se convierte en una traición, se convierte en una fidelidad, se convierte en un leitmotiv recurrente para cuando yo estoy haciendo algo y pienso en tal canción, ¿no? Esto que estoy haciendo me recuerda a tal canción de un musical, ¿no? Exacto. ¿Cómo fue confrontar eso ya al momento ya de estar en escena? Bien loco. O sea, la primer lectura que tuvimos, que justo creo que los dos fueron testigos. Bueno, que tuve dos, pero de esas primeras veces, que incluso no estaba terminado la obra, sí sentía que era un performance. O sea, yo decía, o sea, me sentía yo como dije, esto es demasiado personal. Y de hecho, o sea, sí hay muchas cosas que hicimos Jimena, María y yo, como para protegernos de eso, ¿no? O sea, para protegernos de que me sintiera demasiado en riesgo o como, no en riesgo, pero como expuesto, demasiado expuesto. Y pues sí hay cositas, o sea, está súper ficcionado todo, o sea, rayo ficcionalizador, todo. Y hay muchas cosas que sí, cambiamos lugares, cambiamos fechas, cambiamos un buen de cosas para que yo sintiera que estaba actuando otra cosa. Y algo que también María quería hacer mucho fue crear un espacio en el que yo me sintiera cómodo. Y en eso también Mau ayudó muchísimo. Y por eso tienes que estar en la sala de tu casa. Tienes que estar tú como cuando escribes, tú tranquilito, tú aquí con nosotros. Y dije, bueno, eso me ayuda mucho. Entonces, como que también hay una obertura que todo el tiempo me está diciendo tranquilo, 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 tranquilo. Y eso ayuda. Pero pues sí, las primeras 3 funciones yo decía, ya se enteraron de mi vida, ya saben todo. Nada estoy. Ajá, y también cada vez que pues en la obra hay un momento como de una renuncia, se sentía horrible, o sea, era muy real. Pero ya después, ya para la siguiente temporada, como que ya se cambió todo, ¿no? O sea, o sea, me refiero como, ya porque ya había pasado por ahí, ya hoy lo puedo ver como una ficción más, que obviamente es muy personal, pero no, pero también hay algo... Perdón, que llegas a la autoficción. Que Sí, al sí, final sí, de sí, cuentas, justamente te sales con la tuya y logras reensamblar muchas cosas que nos enseñó Steven Sondheim y llegas a la autoficción. Sí, Yo creo que él sería el totalmente. único que llegaría a eso en el terreno de los musicales. Y también que en el momento que ya lo presentas, ya deja de ser tuyo. Sí. Entonces, tal cual la gente, ajá, me empiezan a hablar de cosas que yo digo, aunque no tiene nada que ver conmigo, qué bueno, ¿no? Y hay gente también que cree, hay cosas que me han dicho así como de, una vez una amiga, mi propia productora me dijo, oye, bueno, voy a decir algo que quizá no debía decir, pero bueno, es que ella misma me dijo, oye, pásame el contacto de tu dentista, porque tú dijiste que es buenísimo, y yo, Ah, eso es como el hermanito de Nauple, ¿no? ajá, Ajá. y yo, no, yo sí tengo todas mis muelas todavía. Me dijo, ¿cómo? Y yo, sí, eso no es real. O sea, como hay muchas cosas que incluso gente que me conoce toda la vida cree que estoy hablando como cosas muy específicas y yo, no, eso se lo ocurrió a Jimena. O sea, muchas cosas así. Entonces sí, ya es súper autoficción, ya es otra cosa y ya es y es muy padre también como yo mismo jugarle al personaje de una cosa que está basada en mí, ¿no? Es muy divertido, la verdad. Yo recuerdo que hace también muchísimos años en donde también yo tenía una pequeña obra donde también hablábamos de musicales. Recuerdo que alguna vez un actor que hacía musicales terminó la función, que era en microteatro,
terminó la función, se salió y ya nos estábamos cambiando y tocaron a la puerta y abrimos y era él. Eh, Venía bañado en lágrimas, venía desencajado y nos dijo, es que muchas gracias por hacer eso, porque es que esta obra habla de mí. No, porque hablamos un poco también del tema con el teatro serio y el teatro musical y cuando uno que le gusta el musical termina haciendo teatro serio y el que le gustaba el teatro serio termina haciendo teatro musical y bla, 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 porque es muy difícil, bla, bla. Un poco hacia lo que vas. En toda esta autoficción, finalmente, reitero, hablas de cosas que nos suceden en este ámbito. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han... todo. Nadie ha ido a dar portazo a tu camerino a decirte, yo me pasa lo mismo. Sí, pues en el estreno de esta última temporada que fue Paola Gómez, mi madrina, lo primero que dijo fue como de, ¿dónde me seguiste? ¿Dónde me grabaste? ¿No? Y es como, ay, tú Paola Gómez, ¿te sentiste así? ¿Cómo crees? O sea, en general creo que de los actores son los que más, me dicen, pero también ha sido muy padre descubrir que no solo conecta con los artistas, ¿no? O sea, dentistas justo, arquitectos, todo, o sea, todo. Y justo en la primera función de esta temporada también, hubo unos señores que me esperaron hasta el final de la función, y pues como que yo fui como de, hola, dijeron, ay, lo queríamos esperar porque queríamos darle un abrazo y que... pues es que nosotros no somos, o sea, creo que eran de Oaxaca o algo así, y se vinieron como a una cita médica y dijeron, vamos al teatro. Y ya la vieron y me dijeron, no, es que los temas que usted expone aquí, es algo por lo que estamos pasando ahorita. Y yo como, ¿cómo? ¿Si son unos señores? Ya de que, o sea, como que, ¿cómo? Y no se dedican a esto. O sea, como que yo me quedé así de, wow, qué padre. O sea, que hay como ciertos temas que creo que sí es normal, ¿no? O sea, sentir que uno tiene expectativas de la vida todo el tiempo, pues creo que nos pasa. Y también, pues sí, como lo que imaginábamos no era lo que está haciendo y cómo lidiamos con eso y cómo nos podemos sentir frustrados y cómo también al final hay caminos diferentes que tomamos y no era lo que imaginábamos, pero también están padres y también como que solitos hemos construido nuestras propias cajas, nuestros propios caminos, nuestros propios como maneras de hacer, de crear. Entonces creo que eso es con lo que creo que se queda más la gente y uff, se agradece mucho. Wow. Y aunque ya nos comentaste un poco este encuentro con Josué, me gustaría como ahondar más en ello. Finalmente, así como nada extraordinario viene de la visión de Jorge y se va complementando y se va nutriendo y se va haciendo lo que ahora es, pues parte de sus inquietudes. Esta obra viene de las inquietudes de Josué. Sí. ¿Cómo es entrarle justo a esas inquietudes? ¿Cómo ha sido el diálogo? Digo todo esto con mucha cautela porque aquí están también los productores, ¿no? Entonces, tengo que preguntar como con mucha cautela, mucho cuidado. Les mando saludos a GOM Producciones y les agradezco que también producen la cepetera y tienen también toda la tecnología al alcance para podernos producir y para poder informarnos cosas como la que me acaban de informar. Bien, entonces eso, ¿cómo ha sido el trabajo con Josué? ¿Qué tanto acercamiento, qué tanto has estado con él? ¿Qué tanto ha habido intercambio de puntos de vista, tanto en lo musical, tanto en lo temático, etcétera? Pues este es un panel muy chistoso porque, bueno, también, no sé si te hemos platicado, pero Jorge y yo nos conocemos desde los 13 años, 12 años. Sí. Sí. Entonces, un poco como que, digo, esa es mi reflexión de gripa en este momento de decir, ay, qué chistoso que como siempre termino como hablando con mis amigos o como trabajando con mis amigos, que qué bendición. Bueno, punto y aparte, justo ayer nos estábamos acordando de una anécdota con Josué de nuestro examen de admisión en el CUT, el famoso propedéutico que en su momento duraba 2 semanas y no necesitabas hacer el examen de la UNAM en aquel entonces porque no éramos licenciatura. Entonces,
pues vas pasando, es como un reality, ¿no? Vas pasando ciertas pruebas y de repente cortan gente y entonces tú agradeces que no te cortaron y así es muy intenso todo. Y en la última etapa, Josué, no creo que, no me acuerdo en qué etapa fue, pero en una de estas etapas, obviamente ya comiste con tus compañeritos tu lunch, ya te sentaste, ya platicaste más o menos qué onda. Y Josué nos había contado que él es de Oaxaca y que él estaba como llegando a la ciudad, ¿no? Realmente. Y entonces, en una de estas etapas, empezamos con la clase de música del maestro Aurelio Tello. Te queremos mucho, Aurelio Tello. Que es una eminencia en la etnomusicología de Latinoamérica muy cañón. Y nosotros éramos unos escuincles babosos que decíamos así de, ok, don, ¿no? Y entonces llegamos a la clase a esa primera clase del propéutico, que era yo creo que a las 9 de la mañana. Se cerró la puerta y llegó Josué, no sé, 5 minutos después, 8 minutos después, una cosa así. Y entonces, lo vimos, no sé qué, y lo primero que empezamos a decir entre nosotros fue, es que, profe, él no es de aquí, es que él no es de aquí, es que él va llegando a la ciudad, es que igual y se perdió en el metro, dele chance. Y Tello obviamente ya le iba a dar chance desde antes, ¿no? Dijo, claro que no le vamos a quitar una oportunidad tan valiosa al compañero porque llegó 5 minutos tarde el día de hoy. Compañero, pásele, siéntese, no se preocupe, y ya, llegó Josué, todo panicado. Y entonces ayer estábamos platicando justamente de que efectivamente sí se perdió en el metro. Y es que ¿cómo vas a saber llegar al Centro Cultural Universitario? De por sí es difícil. A la gente que ya llevamos aquí es muy difícil, es muy difícil. Y al CUT. Ya estás en el centro. Ajá, exacto. ¿Dónde está el CUT? Y a la hora que tienes que llegar, o sea, por más que ya hayas llegado varias veces, en una de esas tomas una salida que no era y valió madre, ¿no? Entonces, ha sido como platicar estas dos dinámicas tan opuestas, ¿no? Estas relaciones tan distintas que tenemos con la ciudad. Josué, siendo una persona que a la fecha se mueve mucho de Oaxaca a la Ciudad de México y que a mí me tocó como atestiguar ese momento de llegar con tu maletita y un sueño y ver cómo te acomodabas en casa de con quiénes y 3 roomies y la montaña de platos sucios. O sea, todo eso yo lo vi con Josué, ¿no? Yo estaba ahí haciendo tarea con él, quejándonos de que fulano no lavaba los trastes o de que, no sé qué. Todo eso como que yo lo viví ahí con él, me acuerdo del departamento todavía donde vivía Josué. Y por el otro lado, tienes a una rata de alcantarilla como yo, que lleva toda su maldita perra vida viviendo en el centro histórico, como que por más que he tratado de huir, siempre termino regresando, ¿no? Y ahora me reconcilio mucho con el hecho de, bueno, tengo dónde vivir, tengo un lugar, que me alcanza para la renta por un montón de situaciones, pero mucho tiempo renegué del centro y mucho tiempo ese renegar del centro es un poco también renegar de la ciudad. Es un poco decir, no sé cuánto más me queda dentro de mí para aguantar esta ciudad. Y eso es muy neta, ¿no? Cada tantos años vuelvo a pasar por esa crisis de decir, es que de verdad no sé si vale la pena, no sé si este desgaste diario vale la pena. Y entonces es un diálogo constante entre una cosa que ninguno de los dos termina de entender, por más que yo lleve aquí toda mi vida y por más que Josué lleve aquí 10 y tantos años, o sea, los dos nos sigue sacando de onda la ciudad y a los dos nos sigue aterrorizando y nos sigue dando asco y nos sigue fascinando como en montos iguales, ¿no? Por ahí creo que ese es el diálogo y el intercambio de puntos de vista. Fuera de eso, pues se vuelve una cosa como de, aquí es masculino y hay que pasarlo a femenino, ¿no? O sí, o aquí me nace más hacer esto porque tú te mueves más así, pero yo me muevo más asá. ¿Cómo ves Albert? ¿Cómo ves Josué? ¿No? Pero realmente como que el diálogo sobre la ciudad, tenemos muchísimos puntos en común. Quien nunca ha logrado salir de ella y quien vino y no la puede dejar, ¿no? Uh-huh. Ya que mencionaste al CUT, yo al principio decía que esto de los musicales no necesariamente era bien visto, ¿no? Alguna vez un actor de la vieja guardia de los musicales platicaba eso, ¿no? Que él estudió en el CUT y que cuando anunció que él se quería dedicar a los musicales, pues que le dijeron lo peor, ¿no? Que la respuesta de los compañeros fue negativa,
¿no? Que cómo era posible que se fuera a prostituir y que bla, 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 ¿no? Em, y eso, ¿no? No, eh, lleva realmente, tenemos poco tiempo en el que al parecer ya se ha conciliado más ese asunto entre el teatro serio, por así llamarlo, el teatro culti, universitario, etcétera, con el teatro musical en sus distintas modelos de producción, ¿no? Sea comercial o sea independiente. Creo que también eso, el que ya hay la oportunidad de tener en el formato independiente un musical, también eso creo que ha venido a cambiar distintas visiones, ¿no? Ya no son estas grandes empresas las que únicamente hacen musicales, ya se habla, creo, de otra, ya son otras las inquietudes que les dicen sus compañeros, sus maestros, sus colegas, ya es algo como más asumido, ya estamos como... Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, me refiero, pero creo que eh, fuimos viviendo el cambio, o sea, porque cuando entré a la escuela yo tenía también esa idea, ¿no? O sea, que era como de, bueno, pues aquí ya tengo que enterrar los musicales y ya. Pero luego veía que pues tenía un maestro que era traductor de musicales y decía, "Ah, entonces quizá no, ¿no? Entonces, A dos grandes maestros que afortunadamente defendían, ya se habló del CUT, en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro, en el 7 veces H, Colegio de Literatura Dramática y Teatro, defendían los musicales y uno de sí, ellos, el gran maestro José Luis Ibáñez, sí, ¿no? José Luis Ibáñez. Y también tomé clase con él y pues entonces era como de, ah, ok, entonces esto no. Pero más bien no tenía tantos amigos que lo ubicaban, ¿no? Estabas tú, ¿no? Estaban como un par que decía, ok, esto no es algo ya como que oculto, ¿no? Es una cosa que se está sabiendo más. Y pues luego yo también siempre me salí con la mía para poner, o sea, un examen de actuación. Yo canté Being Alive de Company. Pues, sí, porque soy yo, y pues al final, siempre investigaciones, y para una cosa de historia del teatro mexicano, entrevisté a José Luis Ibáñez, y hablando de los musicales en México, y pues al final hice mi tesis sobre los musicales, y Que justo, discúlpame que te esté interrumpiendo sí, como en sí, esta sí. respuesta, pero porque yo me sé un poco como todo ese caminito. Algo que es interesante es, ok, también de pronto este estigma, ¿no? Ay, le gustan los musicales y no sabe nada y nada más le gustan. Y lo has convertido en objeto de investigación Sí, y obviamente es tu objeto de clases, sí, eh, que por supuesto toda clase de teatro musical será hermosa y bienvenida, pero das historia del teatro musical, sí. ¿no? Eso, es tu objeto de estudio, de análisis, no nada más de gusto y de fanatismo, pues. Sí, 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 y pues poco a poco fui descubriendo, bueno, cada vez más, mucha gente me ha buscado como de, ah, leí tu tesis, o yo también estoy haciendo mi tesis sobre esto, yo también quiero hacer mi tesis sobre, o sea, con mucha gente de la facultad o sea, que ya siento que hoy en día, pues ya es una cosa que es un tema más, ¿no? Y eso se me hace bien padre, y pues como que digo, ah, qué bueno, o sea, sí siento que, por lo menos a nivel de investigación, que siento que cuando yo estaba haciendo mi tesis no había, o sea, tengo yo en toda mi tesis que tengo así bibliografía, así, páginas y páginas y páginas, solo una es en español, ¿no? Entonces ya hoy ya hay más. Yo hay muchísimo más y eso me da muchísimo gusto. Y también creo que por lo mismo, creo que también tiene que ver con esto de que hay más teatro independiente, musical, se están encontrando otras maneras y por lo mismo, pues que la gente siento que ya es algo más que está existiendo, ¿no? Otra posibilidad y eso está bien padre. ¿Qué musicales no lo sueltan? ¿Qué musicales siguen? Y sobre todo, ¿qué musicales defienden? Es Yo, decir, ¿qué musicales a capa y espada defienden? Sondheim siempre, Stephen Sondheim. Ah, sí, eso sí. Ah, o No sea, sé, se ha armado un o acuerdo en este sea, momento. Sí. Sabi y yo teníamos así de que cuando vemos Company otra vez y nos íbamos a su casa con una caguamita y veíamos Company. Ese era nuestro plan.
Algo que tienen los musicales de Sondheim es que igual, hasta hace muy poco trajeron ya 2 de ellos, ¿no? Sweeney Todd 2 veces y Into Dentro the del Woods. Bosque una ocasión, ¿no? Reciente. Pero si juntáramos a las personas porque yo tengo la teoría de que en los años 70, cuando estos grandes productores, Manuel Fábrega, Silvia Pinal, Julissa, seguramente vieron Company, seguramente vieron Foley, seguramente vieron estas grandes musicales de los 70 de Sondheim, y por alguna razón no quisieron traerlos, por alguna razón de público, por alguna razón de pensar que el público no estaba tal vez preparado en ese momento, porque colindaba más con el asunto del teatro independiente, con un teatro alternativo, con un teatro distinto, quizá. Esas son como mis teorías de por qué en su momento estos grandes productores que en ese momento estaban, ninguno trajo a Sondheim más que pues la más divertida de Sondheim, ¿no? Que es que era En Roma el amor es broma. O Amor al revés es Roma, ¿no? Que hacían con comediantes de la época. Pero un poco a lo que voy es que si se pensara que algo como Company es muy, muy de nicho, pero si juntáramos a todas las personas musicaleras que mueren por hacer Company, por traer Company, en este local no caben esas personas. Estoy casi seguro. Si hay como una secreta y al mismo tiempo evidente cofradía hacia musicales como Company de Stephen Sondheim. ¿Qué más? ¿Qué otros musicales? Bueno, agarrándome de... Adelante, Es que no voy a poder mencionar otro porque yo iba a decir Company, la verdad. Para mí creo que ese fue como, y regresando a tu pregunta anterior, como ese momento de reconciliación, tal vez con los musicales, después de entrar a la carrera y ya pasar por como toda la onda de, ¿qué es actuar? ¿Qué es ser un actor? ¿Qué es el teatro? De repente como ver esta producción y decir, aquí está todo. Aquí está todo lo que yo estoy aprendiendo, ¿no? O sea, esta persona lo está haciendo todo y además está cantando y además está tocando un instrumento. Para mí fue un poco como abrirme la mente a otra acepción del teatro musical que yo no tenía tan registrada, tal vez, como mi camino había implicado una visita breve a estos musicales de gran formato, breve y adictiva, ¿no? Que you'll be chasing that high forever. Pero para mí eso era el musical, ¿no? Entonces de repente ver la caja negra, ver los 3 frentes, ver la iluminación minimalista, ver que no había escenografía, si bien hay un giratorio, sí hay un giratorio, ¿no? No me acuerdo. Bueno, perdón, tiene rato que no la veo, pero ver esta cosa como mucho más minimalista y como de pensar, esto cabe en la gruta, ¿no? O sea, tal vez una versión de esto cabe en la gruta. Estas no hay foso de orquesta porque estos actores son la orquesta y entonces yo tengo compañeros que tocan el violín, yo tengo compañeros que tocan el piano, yo tengo compañeros que tocan la guitarra y que podrían tocar algo así, ¿no? Entonces como que, de repente te abre la cabeza un poco y es algo que platicábamos, ¿no? Es que creo que me parece que el musical entonces podría verse un poco más como lo que Del Toro dijo sobre la animación, como una manera de contar las historias a el género de la animación o el género del musical, que entonces, así como pensamos de la animación, siempre son películas para niños, que tienen moralejas, que no sé qué. En el musical siempre son historias frívolas, que hablan de otros lugares que no son aquí, siempre se hacen con muchísimo dinero, son melodramas, ¿no? Donde están los buenos y los malos, y siempre voy a gastar muchísimo dinero para ir a una de esas cuando Dios me dé licencia y la quincena. Y no, como que de repente abrirla, que es este material que veo y que yo creo que muchos vimos, pero no solo este material, porque ese material es la puntita del iceberg de un montón de cosas que están sucediendo como en el mundo y que nos estamos preguntando todos, ¿por qué no estamos sonando más? ¿Por qué no estamos cantando más? ¿Por qué no estamos tocando más? ¿Por qué no estamos bailando más en estos espectáculos en los que, pues sí, yo no me voy a parar y decir que soy un productor de teatro musical en ese momento, ¿no? Pero yo quiero cantar, pero yo quiero bailar, pero me acuerdo mucho también como de cuando estábamos montando Now Playing, que Emma decía
eso, ¿no? O sea, yo no considero que esto sea un musical, pero yo quiero cantar en escena, pero yo quiero tocar en escena, pero yo quiero tener 10 minutos bailando en escena. Y esta interdisciplina por ahí también de musicales mucho más actorales, creo que, pues que fue una explosión así de la cabeza y en ese momento te reconcilias tú también y se reconcilia tu gente contigo en decir, ok, simplemente no había visto esta otra posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo eso, no tengo otra que defender más que Company para siempre, que no necesita ninguna defensa, o sea, Company es una obra de arte, ajá, muy cabrón. Paradita. Y bueno, fuera de eso, Wicked, que ahora que salió la película, yo fui la de como, ¿tú qué vas a saber de desafiar la gravedad, chamaca pendeja? Sí, yo estaba en estas desde los 16. Sí hubo algo como de nostalgia, fuerte cuando salió Wicked, que igual como que me llevó un poco al rechazo a decir, quiero que esto se quede así como yo lo viví, así de inmaculado como yo lo viví. Pero muy emocionante también, pues obviamente ver como qué bandita nueva conecta con esta cosa de ¡sé tú! ¿No? ¡Libérate! De la opresión, del fascismo. Ya. Jorge. ¿Cuál otros? Pues digo, depende, encuentro uno que otro. Ahorita, por ejemplo, Hadestown es maravilloso, la música es preciosa. Te estoy viendo aquí Matilda, pero pues es que porque la música es muy, muy chida. No sé. Nada más, siempre pienso primero Sondheim y luego digo, ay, lo demás. Pero siempre hay unos que, o sea, es que uno puede tener, lo padre de los musicales, siento es que de repente uno puede tener un gusto culposo rarísimo, así como, bueno, ni tan culposo, pero así. ¿Cuál es tu gusto culposo? A ver, el musical. Expreso Astral, me encanta. O sea, la música me parece preciosa y lo haría sin problemas. Pero, por ejemplo, ahorita tengo tantas ganas de ver Cats, el Jellicle Ball, o sea, me parece wow. Me parece wow, o sea, y luego siempre estos musicales más chiquititos justo son los que de repente digo, ay, ¿qué es eso? ¿Tu gusto culposo de musicales? No sé, la verdad, estoy un poco desconectada. Ok. Sí, entonces no podría decir que hay uno como tal, pero de repente de como que brinca en la lista o te acuerdas así de esa canción de Crazy Ex-Girlfriend, ¿no? De la primera vez que vi un pito, wow, rolón. Cero gusto culposo, pero gusto random, ¿no? Que de repente brinca en tu aleatorio de Spotify y tú sí, pitos. El musical más random, más extraño, más desconocido que tú conoces y que la mayoría no. Ay, no sé. No, es que justo por eso se me hace bien raro que ya estas cosas que son raras y así ya para la gente rara. no es raro, porque, Sí. o sea, por ejemplo, es que uno de mis, así de nuestros mejores amigos, Andrés Elvira, él se sabe todos, y él una vez me hizo una exposición así bien padre con PowerPoint casi para contarme de Ciclón, pero Ciclón ya está en cartelera ahorita, entonces no es tan raro, ¿no? O sea, no sé, en pandemia escuché uno que cantaba Jonathan Groff con alguien más que era como un podcast, que no me acuerdo cómo se llama. Y estaba muy... No sé, tal cual era como on the record, no, algo de record. Y estaba muy divertido. Se me ocurre. Yo no supero Repo Man con Paris Hilton. Gran momento qué padre que no tenía nada más que hacer y la invitaron a un musical y ella dijo, sí, órale va. Y el musical va de gente que pierde sus órganos porque el capitalismo, ¿no? Está bueno. Ajá, ese cada tanto suena en mi cabeza. Sí, y no es tan desconocido, ¿no? Pero igual no es tan... Yo, por ejemplo, hay uno, Love, Labor, Lost, que es basado en la obra de Shakespeare. Hay un musical hermoso, la música es padrísima, yo muero por hacerlo. Pero ese sí lo haría, el musical o la de Shakespeare, cualquiera de las dos se me hace, está increíble. ¿Y tú qué musical harías? Ay, Company. Hay un consenso de que sí, claro. Sí, ya, por favor. Ya lo voy a soltar, Pero es que sí, aparte son de esos musicales que dices 100% o sea, sí me veo quejándome del metro, ¿no? O sí me veo en unos 30 años, sirviéndome whiskitos y diciendo, salud. O sea, metas. Que también de pronto estos musicales de Sondheim son retadores en el sentido de que
pensar en el público, pero también pensar en las capacidades de quienes interpretan el musical, ¿no? Un musical como Follies, por ejemplo, sabemos que siempre ha sido difícil tener aquí en México porque tal vez no hay, eso es algo que planteo mucho al momento en que doy clases a jovencitos. ¿Cómo llegamos a la etapa adulta, a la etapa madura o a la vejez con nuestro instrumento como actores y como cantantes? Desgraciadamente hay condiciones en el teatro mexicano que a veces impiden que tengamos el caso de estos grandes viejitos que cantan Follies. ¿No? Que pueden cantar Follies, ¿no? Entonces, en ese sentido también se vuelve muy retador. Y bueno, ya para ir terminando, musical, o sea, como musicaleros y como amigos, y aquí sí ya los voy a poner a ellos dos, que nunca se han confesado que como musicaleros, como musicaleros. Sí, no, la parte personal, esa fuera de cámaras y de micrófonos. Que nunca se han confesado que de qué musical piensan que nunca se hablaron, que tendrían que conocer, que tendrían que saber. La verdad es que justo yo siento que viví una especie de renuncia, como la que plantea Jorge en Nada Extraordinario, y por ahí hubo como un desconecte muy mío, sí, como un, ya, no puedo con esto, me está rompiendo el corazón, no puedo más, ¿no? Y me dediqué como a sonar por otros lados, pero entonces Jorge se ha vuelto mi referente para cuando encuentro algo. Nos acaba de pasar con la producción de Next to Normal del National Theatre. Ya. Oh, que yo decía como de, ok, voy 10 años tarde, pero ya la viste. ¿Qué te pareció? Estoy vuelta loca. Como que me volvió así, volví a sentir que tenía yo 17 años y estaba otra vez enloquecida. Entonces, más bien, lejos de que no hay algo que nos confesemos, Jorge se ha vuelto un poco como mi enciclopedia de cabecera. Bueno, lo es. Sí, totalmente, pero de ahora un montón de cosas que desconozco y de, oye, me acabo de encontrar esto, ¿qué opinas? Dame tu opinión porque yo estoy vuelta loca. Sí, justo para audiciones y así, yo digo, También, chance esta 100%. canción, chance esta, pero tal cual es de que me pongo a buscar. Pero yo, por ejemplo, yo no, o sea, más bien, y también es que yo estoy también en un lugar muy similar, o sea, lo que sé es porque lo investigué para la tesis y como que de repente estoy de chismoso, pero yo la parte de un poco de fan, también la dejé un poco a un lado, entonces, hoy en día, digo, o sea, no sé nada de lo que está nominado ahorita a los Tonys, no ubico, ¿no? O sea, no ubico. Este, pero de repente me cuentan y escucho una que otra rolita, pero pues no, o sea, no, más bien eso, o sea, como que de repente es eso, que regreso a los viejitos y me acuerdo de nuestras épocas y así. Porque, por ejemplo, a nosotros nos tocó el estreno de Spring Awakening. Cuando nosotros estábamos en nuestro despertar. Entonces éramos. Spring Awakening cuando tienes 17 años te hace mucho daño. Sí, entonces éramos de que. ¿No? Y la cantábamos todos juntos. O sea, justo hace rato estaba contando que si yo hiciera mi coming of age, sería así, en musicales, en una cosa así muy locochona, divertida. Buenas épocas. Pues yo les quiero agradecer porque supongo que ya se nos está terminando el tiempo. Triste. La tecnología de Agón Producciones nos lo está indicando en este momento. Muchísimas gracias. Qué gusto poder platicar con ustedes. Qué gusto poder hablar de musicales y poder hacer saber que se despide el Yeti. Hacerle saber al público que quizá no está tan relacionado con el ámbito, un poco lo que ya dijiste, ¿no? Que se convierta en parte que sea una de las muy diversas formas en que se expresan las temáticas y los contenidos teatrales, ¿no? Claro, se enriquece al momento en que además del teatro está el arte de la música, además está el arte de la danza, además hay otras disciplinas ahí metidas, pero eso efectivamente es una propuesta, o son muchas propuestas para contarnos una historia, ¿no? Y en este caso,
una historia que parte de cosas muy personales, historias, en este caso 2 historias que parten de asuntos muy personales, de deseos, de inquietudes, de sueños muy, muy personales, y eso es justamente de lo que va el mundo de los musicales. Entonces, René Sabina, muchísimas gracias. Muchas gracias. Jorge Viñas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por fin tengo el privilegio de entrevistarte. Y ¿Puedo pues, dar el comercial de mis fechas, por favor, Si no siento que me den van a matar. comerciales. Muchas gracias. Bueno, este monstruo de ciudad me quiere devorar, de Agón Producciones, autoría de Josué Domingo, va a estar en el Centro Cultural El Hormiguero del 24 de junio. Tal vez ya pasó para cuando me estés viendo, pero no te preocupes porque nuestra última función es el 15 de julio a las 8 de la noche. Son miércoles a las 8 de la noche. Pues nada, si necesitan un descuentito o whatever, escríbanme @rene.sabina en Instagram o a Agón Producciones directamente y díganos, avísenos, todo cool. Sabemos que está cabrón llegar a la quincena y además poder ver teatro. Mejor hagan producciones, que les den lata a los productores. O sea, yo les puedo contestar sin Que les problema. den lata a los Luego me tardo, productores. pero sí contesto. Y Jorge, Pues, quizá ya habrá terminado la temporada, bueno, pero cuéntanos, ¿cómo fue pero esta bueno, si todavía estamos al aire, estamos los lunes a las 8 de la noche en el Foro La Gruta hasta el 22 de junio. Si ya estás escuchando esto después del 22 de junio, pues ni modo. También puedes pedir descuentos, Jorge Vinas en Instagram o Nada Extraordinario, el musical. Y nada, si no, también pidan más temporadas, exíjanle a, no sé, a quien quieran exigir. ¿No se ha pensado en el original cast recording? ¿No se ha pensado en Hay ahorita, hacer si ustedes van al Foro La Gruta, planes? hay merch, y en la merch se vende un disco de Juan Manuel Torreblanca cantando la música de Nada Extraordinario, y yo canto por ahí una cancioncita con él. ¡Wow! Awesome. Genial. Bueno, Pues muchísimas gracias, ha sido un placer poder entrarle al mundo de Gracias. los musicales con estos que efectivamente yo sabía que son amigos, por eso fue un poco la idea de poder hacer juntos este programa, y también junto con el Yeti nos despedimos. Muchísimas gracias, yo soy Enrique Saavedra, esto es La Cepetera, gracias a la CPT, gracias a Gon Producciones, gracias a quienes hacen la tienda teatral, nos vemos. bye.